Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo, a esta sección maravillosa llamada Conversaciones ñoñas. Una gran sección. Una gran sección. Tenemos nuevamente a Ricardo Maturana, a Don Ricardo Maturanowski, como invitado especial, que hoy día nos va a bañar. ¿Especial o espacial? Espacial. Hoy día nos va a bañar, nos va a conversar, como ya vieron en el título, sobre este cómic y película de culto, El Cuervo. Así como pueden ver en el título de este... En el título, no hay ninguna sorpresa. no podemos decir que era una sorpresa porque está anunciado pero por todos lados. Así que, bueno, la desmenuzada después de la presentación. Hola, pues, Don Rica, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Como vais a ver, la gente que se perdió quizá el capítulo anterior donde me invitaron, estoy en el mismo set. No puede cambiar a uno que tenga que ver con el cuervo. Tenéis puro murciélago. Tengo puro murciélago. Pero igual, estoy agradecido de que nuevamente me inviten para este conversatorio que vamos a tener hoy día. Vamos a desglosar algo que el dueño del programa me invitó a conversar. Primero que todo, ¿qué se está sirviéndose? La pregunta de rigor. Permiso, chiquillo. Yo estoy tomando un juguito de cebada. Ya, muy bien. Sí, porque yo estoy en el norte, pero justo hoy día hace mucho calor. Todos los días han sido helados, pero ahora hace mucho calor hoy día. Y allá en Santiago... Yo estoy abrigado como hijo único. Se hizo mierda lloviendo. A los que van a ver el video, esto está grabado cuando quedó la cagada. Hay que decirlo. Van a cortar el agua mañana y todo el cuento. Así que hay que aperarse, hidratarse. Hay que hidratarse, sí. Porque... Estoy tomando una pilsencita también. Pilsencita, pero de estas coloraditas que me gustan a mí. Especial para el invierno. Saludcita. Salud para todos los amigos que están ahí en la casa. Es un programa para adultos, así que no hay problema, sobre todo el tema que vamos a tocar hoy día. De hecho, estamos esperando a los auspiciadores, por eso hacemos. Vamos a hablar de este cómic de culto, película de culto. Como para ir al grano. Vamos al grano, al tiro nomás. El Cuervo de James O'Barr. Este cómic que empezó su andanza en el año 81, si no me equivoco. Como cómic, no solo cómic independiente, sino que este es un cómic underground, totalmente under. Publicado en fanzines. James O'Barr, que es el autor, publicaba por donde fuera pedacitos de, digamos, de la historia. Y en el 89, por fin una editorial se digna a publicar la historia completa en varios tomos. Esto fue en varios tomos. En varios tomos, sí. Ya, y esto fue por ejemplo, ¿cada cuánto tú sabes más o menos? O sea, imagínate, del 81 empezó y el 89 la terminó. O sea, tenemos 8 años de trabajo y de intentar ir publicando su historia. Entonces, ¿Y tú tienes alguno de esos números o algo así como para mostrar, o sea, para que la gente se dé una idea un poco? Esos serían los episodios gringos. Nosotros tuvimos al Cuervo en castellano una vez que se publicó la película, aprovechando el boom que tuvo la película, es que en España empezaron a editar El Cuervo. Yo aquí tengo algunas ediciones de esa época, que deben ser... ¿De qué año es la película? ¿93? La película es del año 93. Ya, esto debe ser del 94. Perdón, del 94. Del 94 la película, en el 93 se empezó como a gestionar, fueron los últimos detalles. Claro, ya, esto debe ser de más o menos de la época, 94, 95, está autografiada, voy a acercarla. Autografiada. No sé si se verá al derecho o al revés. Sí, James O'Barr. James O'Barr se lo dedicó a mi, en ese entonces polola, ahora esposa. Y esta editorial Glenat la publicó en 4 tomos, en blanco y negro, tal cual como se había publicado en su momento. ¿Puedes mostrar un poquito las hojitas? Eso. Sí, todavía se mantienen blanquitas. Las cuido harto. Así que bueno, pero por aquí voy a ir pasando de todas formas algunas imágenes para que se vayan haciendo la idea del estilo del Cuervo. El estilo igual
es un punto, porque el estilo fue avanzando a medida que James O'Barr iba escribiendo la historia, esta historia oscura de venganza, de muerte y de pasión al mismo tiempo. Yo creo que mucha gente conoció El Cuervo por la película, más que Sí, por nada. supuesto, El casi todos cómic lo en conocimos. sí es súper desconocido para la gente que no es conocedora de cómics. Lo No, curioso del cómic, que a pesar de que James O'Barr no dibuja muy bien, la verdad, y narrativamente tampoco está muy bien, te mete entre medio unos splash page que te sacan de la historia, que sale el cuervo, por ejemplo, con una flor o con una pistola, así, y al lado te pone una letra de una canción de The Cure, por ejemplo, o un poema de Rimbaud, ¿cachai? Y claro, probablemente lo que quiso hacer con eso es un juego un poco más lúdico para que la gente o quien pueda leerlo se dé cuenta de lo que él tenía en la cabeza en ese momento. claro, pero lo que pasa en el cómic al hacer eso es que lamentablemente te corta como la narrativa de la historia. Bueno, aquí tengo algunos ejemplos. La canción de Joy Division, The Gates. Claro, ahí aparece como una especie de comercial, digamos. Claro, como un pin-up que se podría decir. Ujú. Eh, bueno, se supone que él escribió y dibujó el cuervo a raíz de la muerte de su novia, que fue atropellada. Así es. A raíz de que él más encima le había pedido que saliera de su casa, le había pedido un favor. Y salió su novia y la atropellaron y murió instantáneamente. Y él se culpó mucho de que si él no le hubiera llamado, ¿cachai? O él no le hubiera pedido nada, ella estaría viva. Y Claro, fue él, por eso que la creación del cómic que retrata un poco lo que es la reencarnación o volver a la vida, digamos. claro, aquí él hace este personaje que, a diferencia de la película, que es como un rockero, aquí en el cómic Eric es como un mecánico. La película se llama Eric Draven, Eric Draven. ya. En el cómic se llama Eric solamente. ¿Cachai? Draven es como el de la película, que a mí se me hace que suena un poco parecido a Raven, así Yo también a tuve la misma Cuervo. sensación. Ya, Claro, que tenía que ver con Raven. el del cómic se llama solamente Eric, difiere un poco a la historia de la película. En el cómic ellos estaban celebrando que estaban de novios, iban en el auto, quedaron en pana en una carretera y aparecieron estos malosos que matan a Eric de un tiro y a la novia la violan, la matan y la violan. Y él, digamos, o el cuerpo de Eric queda con los ojos abiertos y él ve toda la escena, pero tiene un cuervo que se posa a su lado y el cuervo le dice, no mires, no mires, no mires. Y ese no mires, el cuervo lo repite durante toda la obra. Se aparece el cuervo muy seguido y cada vez que él recuerda cosas, el cuervo le dice, no mires, no mires, no mires. Y tiene ahí mucho juego que tiene que ver con los ojos. Y como el dicho, no querías cuervos que te sacan los ojos. Puede ser. Entonces tiene Mira, que ver como no lo había pensado así. en la misma película se nombran mucho los ojos y aparecen, por ejemplo, escenas donde a una chica le sacan Le los saca ojos. los ojos, Claro, tiene mucho que ver con los ojos. De hecho, el mismo Eric de repente ve por los ojos del cuervo los cuando ojos del vuela. cuervo, claro. Sí, tiene que ver mucho con el juego de los ojos. Aquí en el cómic no hay más trama que esa, ¿ya? Y que Eric se venga de todos estos malacatosos, uno a uno, y los va matando de la forma más poética que puede hallar, todo aderezado con canciones de Joy Division, de The Cure, con frases de Jesús. Es un cómic con Es muy gótico. es un lenguaje gótico que quiere ser gótico, quiere ser doloroso y no quiere salirse de ahí. O sea, también para leer el cómic tampoco es para todo público, porque además, como te mencionaba, el estilo de dibujo tampoco está muy bien como depurado. Es más bien tosco y salió como de las tripas. Es súper... es como sucio, Probablemente grotesco. probablemente no es lo que andaba buscando, sino que como de notar que era como un gran dibujante o un escritor de cómics, sino que más bien quería plasmar de alguna forma esta obra que le nace del alma por lo Claro, que ha sucedido. exactamente. Bueno, yo aquí tengo una edición que yo conocí a James O'Barr en el año 2013 cuando vino a Chile.
y tengo la edición de lujo, por así decirlo, que tiene páginas redibujadas como 20 años después. Ya, eso fue como después de la película, digamos. Sí, esto es mucho posterior, esto es del 2013. Ya. Está también autografiada por James O'Barr. Él es una persona bastante peculiar, la verdad. Le han pasado pura guaspenca en toda su vida. Y yo me acuerdo que cuando estaba en la charla que él dio sobre, digamos, su obra, la persona que hacía las traducciones decía, echaba la talla cada 5 minutos y decía, la verdad me siento bastante raro haciendo broma al lado de él, porque como que genera una aura bien especial, bien mística como a su alrededor. Será por tanta tragedia que lo marcó. Bueno, él era amigo antes de la película. Él era amigo de Brandon Lee. Sí. Se conocían de antes. Pero siento que él no lo, o sea, entre paréntesis, él nunca lo miró como un actor para la película. No, fue todo circunstancial. De hecho, le había echado el ojo a Johnny Depp del joven Mano de Tijera. De ahí como que parte un poco la cosa. Cuando muere Brandon Lee, James O'Barr dice, pucha, si no hubiera escrito El Cuervo, o sea, de nuevo empezó con el tema como de la culpa, ¿cachai? Y curiosamente ahí fue la novia de Brandon Lee la que lo ayudó a él a salir de la depresión por la muerte de Brandon Lee, en vez de hacer al revés, ¿cachai? Claro. Entonces, por eso te digo, él igual desprende como una obra bien extraña y sin embargo es una persona afable que tú te puedes acercar, que es conversadora, que te firma lo que tú le lleves. O sea, claro, de hecho, ya que vaya a una junta, digamos, a estas como presentaciones de los mismos cómics, que sea un invitado, digamos, de mucha gente, ya te hace ser parte de esta socialité de vender tu propio producto y que hayan muchos fans. Claro. Me da la impresión de que la misma película te traslada eso, porque como decía hace un rato, me da la impresión de que en Latinoamérica al menos, o quizá mundialmente, se hizo más conocida la historia del Cuervo por la película más que por el cómic. Por lo menos era un poquito más under. Ultra under, por lo menos fuera de Estados Unidos, evidentemente el Cuervo fue conocido por la película. El cómic tiene un récord que es el cómic independiente que más números ha vendido en la historia. Tiene por lo menos 750.000 copias vendidas solo en Estados Unidos. Finalmente es el cómic independiente, no solo independiente, sino que underground, que más números ha vendido más números que, no sé, Bond, por ejemplo, que es como el gran cómic indie que se publicó, o que Scott Pilgrim, por ejemplo, que también es famosísimo. Sí. Pero el Cuervo... Es como del 2000 y algo ya. Claro, pero el Cuervo lo supera en ventas, pero de una forma agilada. O sea, de hecho, James O'Barr hasta el día de hoy vive de eso. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Se hizo de culto. Todavía tiene consumidores, grandes consumidores. Todavía se consume el Cuervo. Historia. O sea, todavía se habla de hacer como un remake, que no sé por qué. Pero... Porque están haciendo remake de todo. Tuvo varias secuelas la película, una serie de televisión. Y bueno, yo creo que ahí el hombre tiene que haber cortado sus buenas lucas. Creo que aparte de la primera The Crow, hay 2 películas más y la serie. Que es City of Angel, la otra era La Salvación, creo que se llama. Claro, Salvación de la tercera. Y claro, de ahí no me acuerdo si hay una cuarta, la verdad. Pero creo que al menos yo sé que hay 2 secuelas más y la serie no la he visto, así que no podría opinar de eso. Para cerrar un poquito con el tema del cómic, sí, es un cómic extraño, no esperen, no es muy digerible. No muy digerible, no esperen una obra lineal porque no va en línea contando la historia. No esperen los dibujos muy bien hechos porque no están muy bien hechos. Cambia el estilo cada 3 páginas, pero sin embargo tiene cierta como adicción. Tiene un romanticismo especial. Tú le puedes dar. Empiezas a leerlo y ya no puedes parar. Digamos, si les interesa este tipo de literatura o un cómic un poco más rebuscado, un poco más personal, o sea, muy personal, que intenta ser un poco más no tan comercial, saliéndose de la línea como de las ventas, bueno, acá lo van a tener.
Pero ¿Dónde se puede encontrar, por ejemplo, estas ediciones en Chile? O al hay menos una, se pueden hay, encargar por alguna página. sí, bueno, obviamente Busca Libre, que de un momento a esta parte se transformó en mi librería favorita. A mí no me paga nadie, pero se puede encontrar. Así que los chicos de Busca Libre, que ojalá que vean el video, Acá estoy, te mandamos un amigos. saludo. Esta es la edición que sacó Glenat antes de desaparecer. Ahora los derechos los tiene Norma en castellano, Editorial Norma, que sacaron una edición muy parecida a esta, pero en vez de blanca, en negra, pero con el mismo dibujo. Y Ya. está el cual, The Crow, edición definitiva, pero negra. Esa se puede encontrar en librerías del ramo, que también les voy a nombrar acá. Crystal Comics la tiene. Shazam Comics también la tiene. Y creo que el otro día el amigo de Basinga Comics también la andaba publicando ahí en el Facebook. Como dije hace un rato también, yo creo que la gente se acercó mucho al Cuervo y sigue dando mucha plata a la editorial, tanto como a la película que se hizo de culto, digamos, por todo lo que sucedió dentro de este tipo de cine, de la película, que es del año 94 aproximadamente. Claro, bueno, yo creo que ya es de conocimiento ultra público que el actor principal, Brandon Lee, muere de verdad en una de las escenas de la peli. O sea, no sé si la película alcanzó el nivel de culto gracias a eso o de todas formas iba a ser de culto. Yo creo que hay muchos factores, porque la película tiene, claro, tiene claramente lo que es la parte de Brandon Lee que todos conocemos, pero también hay que tomar en cuenta de que él fue un actor que se quiso separar de lo que era su papá, que era Bruce Lee. Bruce Lee, y él quería como separarse de esa fama que lo vamos a contratar para películas porque es hijo de Bruce Lee, y él nunca quiso eso. Claro. Sí, sabía artes marciales porque su papá se le enseñó y se acercó a eso, pero en realidad él quería como brillar con una luz propia, siempre. Y tuvo en películas bien famosas, pero siempre con un papel terciario. Y películas como de acción, siempre era como el policía, que además se artes marciales. Claro, de hecho salen varias películas que son bien conocidas. Pero lo que es El Cuervo, por ejemplo, me parece que tuvo no sé cuántos millones de dólares, como 200 millones de dólares costó, algo así. ¿Tanto? Sí, pero ganaron alrededor de 940 millones. Mucha plata. Sí, recopiló mucha plata y yo creo que lo sigue haciendo. O sea, y Por lo mismo van a sacar una secuela, digamos. a O mí sea, me no da una la secuela, perdón, un impresión, remake. un remake, a mí me da la impresión que pasa el mismo fenómeno un poco que con el cómic, porque la película es prácticamente una película como de autor, que de Alex Proyas, el director de Dark City. Dark City, ya, ok. Dark City y... Pero Alex Proyas también era un director de videoclips. Ah, no tenía Él, idea. sí, él le hizo videoclips a Inexes, Mm. a Fleetwood Mac, a Sting. Le hizo hacía videoclips De hecho, la también. película, eso te iba a De hecho, decir, se nota mucho la mano de tratar de meter la música dentro y la estética es de la cuando el vuelo cuervo, adelante, cuando el cuervo vuela, cuando el cuervo va, cierto, mirando toda la ciudad, esta especie de ciudad gótica que es la ciudad que nos presenta. que es una ciudad en llamas, ¿no? Es una Es una ciudad ciudad que infernal. es bastante oscura y que se prende con estas luces de incendio. Tiene mucha estética como del, pucha, no sé cómo decirlo, pero como del MTV, como de los 90. Esa parte. Sí, pero tú sabes que, no sé si te diste cuenta con la misma película, que tú recién acabas de mostrar el cómic, que es en blanco y negro. Y la película tiene mucho contraste de luz Sí. y tiene prácticamente muy pocos colores. Es casi en blanco y negro. Es casi en blanco y negro, tratando de emular el cómic. Tiene la única parte en colores que son o que muestran son las partes donde recuerda ciertas cosas, como por ejemplo cuando recuerdan la muerte de Eric con Sheila. Sheila se llamaba la chica, ¿cierto? Sí, Sí. sí. O Shelly. Chelly por lo menos en el cómic. Shelly. Sí, Shelly. Entonces, esos recuerdos, por ejemplo, van en colores porque tienen unos tonos rojos y tiene que ver con un poquito Cuando de estaba sangre, vivo. con fuerza, claro, con vida. Después, cuando ya estaba como muerto, claro, los colores empalidecen y lo único que prende, digamos, los colores más fuertes son, para el que no ha visto la película o incluso para los que han visto la película,
es lo que ilumina la ciudad, es el fuego de estos matones, de la digamos, destrucción. claro, que tenían esta forma de expresarse, digamos, una vez al año hacían la noche del demonio, Claro, algo así que creo que se llamaba. claro. Para Finalmente, que tanto la, quemaban, y quemaban 140 y tantas propiedades con explosiones. finalmente tanto la película como el cómic funciona muy bien el concepto como del ángel vengador, o este ángel como de la muerte que viene a hacer justicia y yo creo que eso es lo que atrae mucho a la gente, le interesa mucho o se siente muy identificada en tomar justicia por las manos. Es lo que hace, por ejemplo, que los superhéroes funcionen. Eh, de Es no que dejar... aparte de eso también que la misma historia de Brandon Lee como falleció en la película, también tiene que ver con la muerte de él en la película, Claro. como personaje, Y es curioso en la porque historia. es una película que precisamente habla como de resurrección. Ujú. Entonces, pero a mí también me da mucho la impresión de que uno se siente bien viendo como el malo la pasa mal, po, ¿cachai? O sea, ¿a quién no le gustaría de repente que ese flight que te cocoteó, que te pegó, que te quitó algo, no te gustaría tomar Ir a así como vengarte. ve- a todo el mundo, po? Sí, sí. Entonces eso da como esa... te pone en el papel del personaje. Claro, te hacen que te identifiques en otro nivel, obviamente, porque tú no vas a andar por ahí matando criminales, ¿cachai? Claro, sí. Pero te den un guiño como de que a todos nos gustaría de repente hacer justicia por nuestras manos frente a un abuso que si alguien ha sufrido, ¿cachai? O sea, es obvio que sí, po. Tú sabías que Brandon Lee, cuando, bueno, pasó la historia de la película y en el cómic, él se iba a casar. Se iba Sí, a pues casar tiene una y novia. un día antes fue que los mataron. Pero en la vida real, Brandon Lee se iba a casar en 2 semanas. Chuta. Y le pasó exactamente lo mismo, solamente con una diferencia que era de 2 semanas. También él se iba a casar y también murió. De hecho, en su época yo me acuerdo que estaba el mito de que había sido como un ajuste de cuentas de alguna mafia Ah, china, claro, claro, porque habían matado a Bruce Lee y a ya Brandon Lee. Brandon. Claro, Oye, en la película de. A ver, en la película de Bruce Lee que se llama El Juego de la Muerte. Ahí claro, fue cuando también murió pasó durante el el rodaje. rodaje, Sí. De hecho, la película cuando pasó esto del cuervo, era una película de Paramount. ¿ya? Y al pasar todo esto, ellos dejaron la película de lado y lo agarró Miramax. Claro, una productora más chica. Sí, lo agarraron ellos y se quedaron como un poco con los derechos de la película y ahí siguieron la historia. Oye, ¿y qué te parece la película, la primera, The Crow? Claro, mira, personalmente me pasó que yo cuando lo vi, porque la vi hace muchos años atrás, en los años 90, cuando salió, la vi en VHS. Obviamente la vi en casa, en una tele más chica que de los televisores de ahora. Pero creo que a mí fue una de las grandes películas que me golpeó un poco en la parte romántica de cómo ver una película. Eh, si bien había cine romántico, comedias románticas y un montón de cosas, pero este tenía una oscuridad, tenía algo sensual, tenía algo, como tú dices, de venganza, entonces te agarraba muchos factores sentimentales. Y además que yo justo en ese mismo momento tenía una fijación muy interna con la parte oscura. Yo escuchaba mucha música gótica y siempre estuvo como bien ligado a la parte bien under de todo. Entonces la Bien película en Darks, sí, bien dark, la película en sí, para mí yo la encontré fabulosa. maravillosa. Yo creo que la vi como 20 veces. Era curioso porque además eran los 90 y ya esa moda ya se suponía que ya había Había pasado pasado. 10 años o 15 años antes. Estamos hablando de la época del grunge, ¿cierto? De Alice in Chains, de otro tipo de rock que a lo mejor sí también es oscuro, pero es distinto y de repente nos proponen de nuevo rock gótico. Tenemos que ver que igual hay una diferencia de 10 años solamente.
La película salió como en el 94, los cómics son del 81, 81, desde ahí comenzaron. claro. Hay una diferencia como de 10 años aproximadamente, me parece que está bien. No me parece que sea tan atrás o tan adelante. Creo que la gente todavía, hasta el día de hoy, todavía le rinde culto a la película. Sí, pues, pero a lo que voy que no era lo que estaba precisamente de moda en ese minuto, o sea, no era, Claro, no era el estilo. era todo lo contrario, no eran esos colores quemados que uno siempre ve, digamos, en los videos grunge, que son como más hippie. ¿Mm? Esto renegaba de eso y era oscura totalmente. Totalmente. Claro, la misma banda sonora te traslada también a eso. Estos trajes de cuero, por ejemplo, que usaba el personaje Eric Draven, ocupaba esta indumentaria que cuando revive, por ejemplo, porque él era un rockero, Es rockero, es un rockero, entonces tenía una banda de rock y cuando él vuelve, se viste perdón, se vuelve a vestir de rockero. pero de rockero Claro. gótico. Claro, y sigue tocando la guitarra después de muerto, y es una locura, Sí, una locura. Entonces tú te das cuenta, ya después de muerto quiero hacer eso, volver de nuevo y voy a seguir siendo el mismo. es como una fantasía, es una cuestión totalmente lúdica, onírica, todo, desde la música, por ejemplo, cuando recién se viste y, y se pinta y va por los techos así, corriendo con el abrigo así que flamea como si fueran alas, Claro, y le ponen The Cure de fondo con la ponen canción Burn. el tema Burn. Oye, yo encuentro que esa secuencia es espectacular, o sea, Oye, esa canción, Robert Smith toca como una flautita. Y esa flauta suena muy parecido al principio, si lo pueden escuchar en la casa. Tiene un sonido muy similar al sonido que hace el cuervo en la película. Yo nunca he visto un cuervo en mi vida, así como escucharlo como canta, pero en la película al menos se escucha y es muy similar al primer sonido que se escucha en el tema. Y en vivo si tú ves un video en vivo de The Cure, suena este sonido, que está hecho con una flautita de viento. esa canción fue hecha especialmente para la película, tengo Sí, entendido, ¿no? la mayoría de las canciones fueron hechas para el soundtrack de la película. Yo acá tengo, mira, tengo esta maravilla, que es no sé si se ve al revés, Sí, no, parece. está bien, está derecho. Ya, acá tengo el CD de la película y hay algunas bandas que fueron invitadas. Por ejemplo, hay dos bandas que son parte de la película. Es decir, aparecen dos bandas Tocando, en esta como centro de eventos que tienen. claro. Y ahí aparecen aquí también. Esas canciones que parecen como banda sonora. Pero acá, por ejemplo, te parecen muchas bandas que son conocidas, como The Cure, Stone Temple Pilot, Nine Inch Nails, Rise Against the Machine, Violent Femmes, Pantera, Jesus and Mary Chain. Yo Me creo que la parecen banda una sonora, banda bueno, igual increíble. es súper como noventera, pero yo creo que la banda sonora funciona muy requete bien. Sí, Yo creo que los temas están puestos donde tienen que ser. donde tiene que ser, está muy bien editado toda la película, tiene un trabajo de dirección artístico. Mira, este librito, este es como una especie de librito, pero mira, ahí te aparecen como los datos, las canciones, y te aparecen todo lo que parece que está como dedicado ¿Ya? te parece como toda la gente que colaboró con todo esto. Y adentro aparece también cada canción con sus créditos. Y ahí al medio apenas se nota, Sí, pero al medio se aparece ve la cara de Eric Draven. Estaba bien bonita el disco. Bueno, el soundtrack también de la banda sonora también es súper buena, también funciona muy re bien. Yo tengo ese disco y la música incidental, pero como de ciudad a la vez, funciona pero Ah, claro. perfecto. Es muy oscuro. De hecho, la película, bueno, hace poquito la volví a ver para ponerme. Nos pusimos de acuerdo con Cheo Pérez para Para este capítulo, analizar esta película y entonces quise ver la película nuevamente. No, bueno, después de ver tantas películas contemporáneas, ahora podemos ver que una película dura 3 horas, 4 horas, fácil. Esta película dura 1 hora y media. y contaba la historia Probablemente. perfectamente en 1 hora y media. Y no es necesario, los primeros 20 minutos ya Eric ya resucitó. Claro. O sea, ya pasó todo lo importante, ya ahora viene la venganza.
Yo encuentro que hay cosas que funcionan mejor en la película que en el cómic. Por ejemplo, cuando el cuervo, Eric, dice estas frases medias mesiánicas, eh, siento que en la película son más naturales. En el cómic. En el cómic se sienten un poco forzadas, muy infladas, como fuera como de contexto, como que uno dice, por qué está ¿Por hablando qué de dijo esto? esto? Claro, ¿por qué lo dijo? ¿Por qué dice No estas tenía nada cosas que ver. como tan... habla como de Cristo y cosas, y dice, pero ¿por qué está...? Porque te rompe la acción, te rompe Tenemos que un ver montón de también que, cosas. bueno, ahí dentro de la película también tiene que ver la actuación, tiene que ver la intensidad en cómo se habla, en cómo se explaya cada personaje. Y dentro de todo eso también tenemos que ver que hubo una edición para los guiones, Claro que para que se funciona pudiera mejor. adaptar de una forma cinematográfica. Por ejemplo, funciona mejor el diálogo cuando encuentra a la madre de esta niña, que no me acuerdo cómo se llama, que De Darla. Darla es la mamá y ya. la niña se llamaba Sara. De hecho, Darla se acostaba con uno de los malos, no sé si con Tintín, con Fanboy, ya no No, con recuerdo. Fanboy, Con que Fanboy, que es el rubio. de ahí vamos a hablar de Fanboy. Y Se nos él viene la le conversación con toma Fanboy. los brazos y le saca toda la droga de las venas y le Claro. dice, madre es el nombre de Dios en los niños. En la película funciona perfecto, Claro, pero, le dice algo así como, y esto te hace mal, la droga te hace claro, mal. pero Como que vino a hacer el bien, así. uno lo lee en el cómic y como que está medio forzado, como que no, de alguna forma como que no calza bien. Puede ser que también es más rápido, qué sé yo, porque el cómic también tiene eso, que las escenas violentas son muy violentas y son muy rápidas. Entonces a lo mejor esos cambios como de ritmo puede que afecten un poco eso. En la película eso está un poco más como que se controla mejor. Y tú sabes que, por ejemplo, el Brandon Lee, para hacer la película, pasó por le pasaron varias cosas. Por ejemplo, para cuando él sale de la tumba, para, para aparentar de que él Está viene saliendo resucitando. de esta muerte, digamos, de esta frialdad, antes de hacer esa escena, él se metió en una bañera con hielo. No se lo pidió el director. Esto no se lo pidió el director, fue una idea de él, meterse a una tina con hielo, estar un buen rato y después salía todo mojado, Mm, como que realmente viniera de la muerte. ya, ok. Y muchas escenas, incluso que está lloviendo, a él se le corría el El maquillaje, maquillaje. claro, se le corría el maquillaje y tenían que arreglarlo. Y él mismo decía, no, yo quiero estar con el mismo maquillaje porque quiero que se vea que realmente es pintura real, de que no Que hay se está nada corriendo. falso. De hecho, hay un par de escenas donde él dentro de estas grabaciones, él se fue a acostar a su casa y después volvió con la pintura puesta del día anterior. Ya, Y, para que y se viera él, como toda corrida. como para que se viera como que realmente había sufrido no se volvió a pintar la cara, digamos. No volvió a maquillarse él mismo. Ya, En la primera escena, donde lo que tú estabas contando delante, que cuando aparece, cuando llega a su casa, a su antigua casa, y se da esta vuelta por el vidrio y ponen el tema de Cure, y aparece una parte que es como un flash con el vidrio ahí, ya, y aparece el cuervo posado y se le ilumina la cara. sí. Esa escena ya fue con un doble. Ah, Ahí, esa parte de la cara fue fue sustituida puesta por digitalmente. computación. Claro, y unos computadores súper antiguos. Estamos hablando de los años 90. Hay una cosa en el diseño del personaje del cuervo que cuando lo matan en el cómic, el balazo hace que uno de los ojos quede con la pupila dilatada, como David Bowie. Mm, Entonces, en los cómics tenemos este Eric que tiene, a ver si se alcanza a apreciar, tiene los ojos claro, al claro. parecer de dos colores, pero no es que sean de dos colores, sino que tiene una pupila dilatada y la otra no, como David Bowie. Son los pequeños tributos que tiene el dibujo hacia toda la música que escuchaba James cuando dibujaba, digamos, toda la historia. Ya sé, Sí, pues, pero sabes un que dato ñoño. me da la impresión de que eso del ojo cambiado es porque hay un juego de la vida con la muerte. Puede ser Lo veo así. también. Lo veo así, como un ojo muerto y el otro vivo. Claro, aquí lo explican que con el golpe de la bala, porque le pegan el balazo como a esta altura, fue Pero tan, ¿dónde? ¿En el cómic? sí, fue tan fuerte que le quedó un ojo con la pupila así abierta. Ya, en la película, cuando ya estamos hablando de la vida real, digamos,
Brandon Lee fue herido en el tórax, digamos, así como le llegó como en el estómago y le llegó hasta la Ah, la espalda. bala que La bala que lo que lo mató. mata. Sí, esa bala fue en el tórax. Es súper curioso cómo se produce la muerte, no solamente porque obviamente están filmando una película y no debería pasarle nada a nadie, Ujú. pero que además, tú cachai que las películas, o sea, las pistolas para las películas son pistolas de verdad que están Está modificadas, manipulado. que están manipuladas. Exactamente, no es que sean pistolas hechas por un departamento de efectos especiales que a veces lo que uno Claro. piensa que son Yo creo como que ahora fogueos. sí. Yo creo que ahora sí, en Puede ese que sí. momento no. Eran, pero hasta ese minuto eran pistolas reales que eran modificadas para que dispararan solo fogueo. Ya, lo que pasó con esta historia al menos fue que esta pistola, bueno, había un tipo que no me acuerdo cómo se llamaba, él estaba encargado de estas pistolas para que funcionaran a fogueo. Y una de estas, él se fue y la siguió trabajando Un otro reemplazante. un reemplazante y dentro de esta pistola estaba el fogueo, pero dentro de ese fogueo quedó una puntita de bala. Al estallar el fogueo, esa punta salió igual. Y Mira, esa fue la que atravesó el cuerpo de Brandon Lee. o sea, Y existe también mucha... están las dudas de cuándo fue la parte en que realmente murió Brandon Lee en la película. ya, Y mucha gente dice que es cuando él está él se asoma a la mesa donde están en la todos estos mesa. matones. No fue ahí en ese momento donde lo mataron. De hecho, yo también siempre pensé eso. ¿Y cuál es la escena? La escena es cuando recrean la... Mira, hay una parte que recrean cuando llegan estos tipos a T-Bird, Tintín, llega Tintín, 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 Tom Tom, Fanboy, TV, Fanboy, son como cinco o claro, seis. y llegan a la casa, y ahí es cuando ultrajan a la chica, la matan, y ahí llega una parte que Fanboy le dispara. Ya. Ahí es donde Eric Ah, sale a un lado y se tira al suelo. Y de repente empieza como a mover la mano en el suelo. Y la gente pensaba, el director, que todos estaba los que estaban actuando. de cámara pensaban que él estaba actuando, pero se dieron cuenta de que había un charco de sangre y que no era parte de la actuación de él. Ahí lo Claro. fueron a ver, lo llevaron a cirugía, estuvo 6 horas en cirugía. Ahí Chucha. se dieron cuenta que él ya no podía Bueno, tú seguir. cachai que las películas no las filman nunca en orden, po, sino que filman Claro. todo lo que se acomoda al día por la iluminación, por el set, por un montón de cosas. Ujú. Y Sí, si no bien se esa es una forman, de las no se... primeras escenas, fue una de las Hay últimas gente, en Hay filmarse. gente que no sabe eso, porque hay gente que piensa que las películas se Se hacen graban de en orden. forma cronológica y no es así. De hecho, la película fue grabada casi completamente, solamente faltaron 7 secuencias nomás de la película, No faltaba que, nada. eh, que se grabaron en 3 días. Ojo con eso, se demoraron solamente 3 días con un doble. Este doble aparece en las imágenes donde el cuervo no se le ve la cara. Claro. En la película ahora te das cuenta que mucho no se le ve la cara, se le ve, obviamente el cuerpo era lo más parecido a lo que encontraron y le pusieron pelo largo, todo. Hay muchas escenas que son así y en la película son solamente 30 segundos en los que estuvo Este doble. este doble. No es nada, Por po. eso no se nota este cambio. Claro. Es muy sutil. Es muy sutil y de hecho la parte donde muere Brandon está eliminado completamente y los productores, el director quemaron esa parte de la cinta. Ah, no, no existe. No existe, no la quisieron incluir en la película, obviamente, y la quemaron para No no es tener como en problemas la con de Dimensión Desconocida, que este accidente, no sé si lo sabéis, de los niños que murieron en un helicóptero que se cayó durante la filmación, una película de los años 80, que ya, murieron todos los actores, dos niños y como tres adultos, y esa y escena lo dejaron. está, po. Qué fuerte. Obviamente no se ve la muerte porque está filmado con un plano oculta general y se ve que el helicóptero cae y todo, pero son temas, pues, Claro. Bueno, el Brandon Lee murió a los 28 años. súper joven, pues, Claro, en marzo del 93. súper joven. Muy joven, pues le quedaba una larga. Y después esta película, de hecho, él dijo que esta película era uno de los grandes retos que tenía y estaba súper feliz de hacerla. No, nadie nunca iba a pensar lo que iba a pasar.
O sea, de hecho, el cómic parte con una dedicatoria, bueno, a lo mejor va a salir al revés, que dice: a la memoria de Brandon Lee, siempre te recordaremos con amor. James O'Barr. En la película al final también está dedicada a Brandon y a la novia de él también. A la novia Elisa, de... Elisa creo que se llama. Ya, a la novia de Brandon Lee. De Brandon Lee, sí. Claro. Sí, porque de hecho la mamá y ella dieron el pie para que, el permiso para que la película saliera a la vista pública, a pesar de lo que había pasado, del accidente. O sea, Y de hecho, yo tenía entendido que... permiso, pero a la vez demandaron, Sí, pues. Yo le demandaron, pero tenía entendido que la película, después del accidente, estuvo harto rato como detenida, decidiendo si se terminaba o no, así como quedó es que estaba en juicio. un par de meses también ahí. Sí, lo que pasa es que estuvo en juicio, pero no le dieron digamos, la película se pudo hacer y esta demanda quedó como inconclusa porque no está claro realmente qué fue lo que pasó, si fue un accidente o no. Pero, De hecho, existe unas imágenes donde se supone que Fanboy, que es el personaje que le dispara a Eric Driver, hay una imagen donde aparece él con la pistola donde le dispara y es un doble. ni siquiera es el actor. No es el mismo actor, es un doble. Entonces también Súper está esa confuso. como... Es súper confuso. Por eso también la justicia le dio el favor a la película, digamos, de que, ok, sigan con la película nomás, no hay ningún problema, ahí están todos los permisos. Pero además, a lo que voy yo, cómo se tiene que haber sentido Proyas, por ejemplo, cuando se le muere el actor principal de su película, independiente si hay demanda o no, cómo tienes que sentirte para decir: chucha, weón, se murió, matamos, porque no se murió, matamos a alguien, ¿cachai? O sea, De hecho, el actor que hizo de Fanboy, que lo mató, bueno, él murió en el 2016, hace muy poquito. Y él, hasta el último momento, él dijo que nunca ha visto la película. claro, Nunca la vio. Él se sintió muy, muy mal después de la película y dijo que nunca la vio. encima sobre todo este éxito repentino que tiene después todo este tema, a raíz también del tema de la muerte de Brandon Lee, que eso puede haber sido con querer o sin querer, pero sirvió mucho como publicidad como para todo. O sea, el morbo de la gente también de que, bueno, la última película de Brandon Lee, un actor que en realidad Claro, hasta ese minuto a nadie como que le importaba. claro, pero esto fue como, fue un empujón que toda la gente quería ver qué fue lo que pasó y quiero ver esta película porque ya es, claro, me llama la atención. Y Por eso curiosamente es un Brandon morbo lo que dice. morbo, pues, y pasó a ser una película de culto. El actor Brandon Lee pasó a ser un actor como de culto, siendo que no era muy buen actor. Si vemos las películas anteriores, O sea, mira, de lo que dice la crítica es que era muy buen actor, solamente que siempre le dieron papeles penca, terciarios, secundarios, claro. claro. No Entonces fue. nunca pudo explotar, digamos, su faceta actoral como se De debía. hecho, él lo que más quería era eso, pues, trabajar en cine, la de las artes marciales lo practicó, pero no lo quería No lo poner dentro de su quería película, porque explotar. él lo que quería era la parte artística. Siempre quiso actuar, ¿no? Actuar, ser esta, no sé si estrella, pero sí un personaje de película. Re- Respetado por lo menos. Tú sabes que en lugar de Brandon Lee, bueno, habían mirado Johnny Depp, y otro que podía haber hecho el papel que se le ofrecieron fue a Michael Jackson. Pero ha Y sido Michael acuático. Jackson ya lo encontraron como muy pintoresco para la película y le dijeron que no. No, Como que ya, se o sea, de arrepintieron. hecho ya la película es como una extravagancia. Ya con Brandon Lee, imagínate con Michael Jackson, habría sido una weá, pero... De hecho, eso es lo que querían hacer porque el personaje era rockero. eh, Fanboy lo iba a hacer Iggy Pop. O sea, de hecho, en la 2 aparece Iggy Pop. No En me la 2 recuerdo. aparece, pero porque no salió en la 1, apareció en la 2. Pero por ejemplo, ¿te imaginas ahí el cuervo? Esa película es del 96. ¿Te imaginas ahí el cuervo que llega, aparece, ¿cierto? El personaje del cuervo. No recuerdo muy bien la voz de Brandon Lee, pero debe ser una voz de un hombre de 30 años, una voz como normal. Pero te imaginas, De llega, 30 años como nosotros. claro, llega el cuervo con las pistolas, no sé qué, y con la voz de Michael Jackson. ¡Llegó Jesús! ¡Weón!
Ya lo he visto todo. No, pues, no, seguir, no No, hubiese no, no funcionado. funciona, po, por ningún lado. No, pues se supone que. De hecho, Brandon Lee tenía ese llamativo de que era muy. Las chiquillas, por ejemplo, se derretían Atractivo. con Brandon Lee, pues, súper atractivo. Atractivo, sobre todo cuando Tenía se dejó el pelo como. largo para la película. Yo Sí, conocí pues la varias, otra película salía con el pelo corto, de yo hecho. conocía a varias chicas en esa época que se volvían locas Se por. derretían. Sí, po. Sobre todo cuando salía como el cuervo con los pantalones de cuero así Ajustado, la ropa era ajustados, ajustada, era a musculoso, guata entonces era pelada, como con el con abrigo nomás puesto ojos encima. claros. No, Claro, era. no salió con los ojos chinitos. Una vez a Brandon Lee le ofrecieron tener el papel de hacer como la vida, una biografía de una De Bruce biopic Lee. de Bruce Lee, y él no quiso hacerlo. ¿Y sabes por qué? Porque, bueno, uno no quería, no Porque no quería era chino, pues, weón. no por eso. No por eso, porque el maquillaje lo puede hacer todo. Pero no quiso porque él tenía que después Sacarse el estar personaje. con su mamá. O sea, la mamá no era actor, pero tenía que besar a una actriz, por ejemplo, ¿Qué iba a hacer su que iba a mamá? reencarnar a su mamá, entonces a él no le gustó esa idea. Aparte que sacarse también al padre de encima cuando es una leyenda. O sea, por ejemplo, pasa con Benito Cerati con su padre, que todos conocemos, ¿cierto? Claro, Gustavo, que Benito canta una canción X, porque él no quiere cantar, ¿cachai? Pero de repente en festivales, en tributos lo hacen cantar y la comparación con su padre aparece, pero inmediatamente, ¿cachai? claro. Entonces yo creo que Brandon Lee trataba también de separarse Siempre, mucho de eso. siempre quiso separarse del personaje Bruce Lee, que es un Es un personaje. personaje, po. Claro. Brandon Lee tenía 8 años cuando murió Bruce Lee. O sea, lo conoció apenas. Sí, chiquitito, estaba chiquitito. Esta película fue la primera que reemplazaron un rostro humano. Un rostro de Cuático, es ahora lo que se conoce como deepfake, que Sí, se ocupa harto. De hecho, en Jurassic Park se ocupó. en Flash. En Jurassic Park hay escenas de los niños, por ejemplo, que lo hacen adultos. Ah, Y ya. entonces le ponen la cara de los niños, ¿cachai? En Flash, por ejemplo, que todavía no la veo, tú ya la fuiste a ver, Yo era, para que Ezra Miller, de juego con Ezra Miller, uno de los dos es un doble y está con la cara pegada, po. está con la cara, claro. Es un deepfake. Ahora las IA puede hacer todo eso. Sí, pues ya están avanzando a La nivel. inteligencia artificial. Quizás qué tipo de película iremos a ver de aquí a 5 años. Oye, igual, para toda la gente es súper extraño todo lo que sucedió con la película. Entonces, existe ese mito de qué fue lo que pasó con la película, porque pasaron muchas tragedias también con la película. Mira, te cuento, durante la grabación de la película, por ejemplo, hubo una de las personas que estaba trabajando, que estaba manipulando una grúa, pasó a llevar unos cables y se lo electrocutó. Hubo un trabajador que se atravesó la mano con un destornillador y perdió la mano. De hecho, la película tiene fama Explotó una de. película. O sea, perdón, explotó un camión. Pero ¿cómo explotó un camión? Explotó un camión en llamas. Hay una parte el cuervo, digamos, Eric Draven, cae, se tira como a una especie de basura, Sí, cae del edificio y ese era un doble. El doble se fracturó todas estas costillas, 20. pero bueno. Uno ve de repente una película de Michael Bay que explota Nueva York completa y cero No le heridos. pasa nada a nadie. No pasa nada, no se rompe ni siquiera un vidrio que no estaba, digamos. Pero aquí, bueno, tanto. De hecho, Hablando de vidrios, Brandon Lee también se cortó la frente. Hay una parte que sí, quiebra un vidrio y se corta la frente. sí, eso De sí lo hecho, hay una sabía. parte que se corta las manos también. Y por eso en algunas escenas sale como con unas winchas por acá, con unas winchas De hecho, negras. hicieron que, Tapando. para justificar la wincha, hicieron que él hiciera una escena que se cuelga de los vidrios rotos. Ah, y que queda con sangre. Que se cuelga, ¿cachai? Y claro, queda con sangre en las manos. Claro, y en realidad era que se había cortado realmente. Y Aprovecharon además ahí. de todas estas accidentes que sucedieron, también hubo una tormenta que destruyó los sets que estaban afuera, digamos. Una tormenta justo en plena grabación. Es curioso, de hecho la película, sí yo, o sea, no sabía que había pasado tanta desgracia, pero sí sabía que tenía fama como de película maldita, así como que habían pasado muchas weas pescas a Claro. toda la historia. Hay varias películas que tienen esos mitos, pues, La Pasión de Cristo, Poltergeist,
Poltergeist es una de las grandes películas que tiene, se supone, esta Esa, claro, maldición. maldición. Claro. Bueno, nunca vamos a saber eso. Pucha, Yo creo que está muy bien, ¿o no? Dentro de las cosas que a la gente le podría interesar saber de la película, y si quiere saber, como que nos puede comentar, ¿no? sí, pues, pónganos acá en los comentarios qué le pareció la película. ¿Han leído el cómic? Si lo leyeron, ¿qué les parece? Coméntenos, háganos saber su opinión. Sí, bueno, si no han visto la película, Checo Pérez dice que tiene una sala de cine en su casa y que están todos invitados a verla. Están todos invitados a verlo. Si llegan acá a mi casa, no es problema, la vemos, abrimos unos vinitos y Listo, estamos listo, listos. estamos dados. Conversamos No, de la película. buena Y así- película. Yo creo que de hecho la película es mucho más digerible que el cómic. Es un poco más... el visionado de la película es un poco más amable que con el cómic. No es tan Ya, y críptico. ahora van a sacar el remake de la película. El actor, no recuerdo cómo se llama, pero es el mismo que hizo de It, de payaso. Skarsgård, el apellido de él, Algo así, claro. es sueco. Y él va a ser el nuevo Cuervo, que es un remake, no es una otra parte de la película, sino que es un remake. Y... me perdí. Bueno, no es que tenga nada contra el actor. De hecho, encuentro que es re buen actor. Pero va a Pero, ser lo mismo que otro remake. pero ¿por qué? ¿Pero Es como, para qué? es como el otro día leí que Hollywood iba a hacer un remake de Los Otros, de la película de Alejandro Amenábar con Nicole Kidman, Nicole Kidman, ¿por qué? que es una película redondita. No necesita ni más ni menos. Pero ¿por qué? Bueno, en la película It igual se ve el cambio. Pero ¿por qué no? Si tienen tanta plata, ¿por qué no hacen O sea, cosas nuevas? en It se nota porque, para empezar, la primera versión es una miniserie para televisión con un presupuesto una millonésima de lo que se gastó con la película. Se puede entender por qué. Pero en el caso del Cuervo, en el caso de los otros, es como dijeran, vamos a hacer un remake de El Padrino. Pero ¿por qué vas a hacer esa estupidez? Y yo creo que lo pueden hacer, ¿eh? O sea, lo hicieron con Psicosis, pues, weón. Con Psicosis. Y le fue mal. Pero, con un propósito. Vamos a hacer un remake de Psicosis. Pero ¿por qué pensaste que eso iba a ser una buena idea para empezar? No, sí. Cuando hay plata, de repente a la gente se le revuelve el cerebro. Pues, Sí. ya. Y es de forma colectiva, porque no trabaja uno, Sí, trabaja no, son varias mentes que están dando el mismo caldo. en la misma, claro. Oye, vamos a dejar hasta acá el capítulo en honor al tiempo. Muchas gracias a los que vieron hasta este minuto y que escucharon. Ahí se tanta nota jugo. que la gente está interesada realmente en este tipo de contenido. Sí, po. Si les interesa este tipo de contenido, suscríbase al canal, denle like, comparte si le nace, active la campanita para ver si funciona esa guaita o no. Lo desconozco. En el colegio funcionaba la campana, yo me acuerdo. Y pueden entrar a la página también culturapop.cl, donde hay más contenido de diversos contenidos. Hay música, tenemos videoclips, hay un montón de cositas. Música que pueden independiente interesar. chilena. Así es. Yo también tengo un canal ahí. Lo pueden buscar como Elefante17 en YouTube. Y ahí también tenemos contenido. Ya, así que para que lo puedan ver y también puedan conocer música. Y se nos un siguen montón de sumando, cositas. creativos, así que el contenido cada vez está siendo más diverso. Estamos publicando actualizaciones casi a diario, por lo menos Hay, 4 veces a la semana. hay programas en YouTube y podcast también tenemos. Así que entre ahí, culturapop.cl, va a encontrar que por lo menos algo va a haber que te interese. Así es. Así que muchas gracias, Cheo Pérez, por esta invitación. Gracias a ti de nuevamente por participar, por prestarse a estas tardes de jugo. Y nada, po, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Por Saludos, vernos. Brandon Lee. Saludos a Brandon Lee. Salud. Muchas gracias por todo. Chao, chao. Adiós. Chao.